Vamos a enfocarnos en el capítulo número 31 del libro de Génesis. Hemos acompañado desde la historia de los orígenes y la creación del hombre y cómo Dios, para mantener ese plan redentor, pues se enfoca en hombres, ya no en naciones, sino que empieza a desarrollar su plan perfecto y redentor a través de los hombres. Y pues estamos viendo a una tercera generación a través de Jacob, ¿verdad? Así que el tema para esta mañana, mi querido hermano, es Jacob instado a volver a Canaán. Y vamos a enfocarnos en el capítulo número 31. El versículo clave de esta mañana es el versículo 49 del capítulo número 31. Lo vamos a leer todos juntos y listos, hermanos, capítulo número 31, versículo 49. Vamos a leer desde, todo el versículo. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Leamos. Y Mispa, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Muy bien, este es el versículo clave de esta mañana y pues que quisiera que aprendiéramos esta mañana es que la manera como Dios cuidó y bendijo a Jacob nos muestra que nosotros podemos confiar en Dios en cualquier circunstancia. Y vamos a ver cuáles son las circunstancias que vivió Jacob cuando estuvo en Harán. Entonces, vamos a recordar por un minuto donde habíamos quedado la semana pasada. Y es que se acuerdan que Jacob llegó a Harán buscando esposa. Hay pues una serie de situaciones que hacen que conozca a su futura esposa. Sin embargo, la intervención humana a través del papá de Raquel hace que primero le den a la mayor, ¿verdad? A Lea, luego él está de acuerdo y le da a Raquel también. Hay un sentimiento negativo hacia Lea y un sentimiento positivo hacia Raquel, ¿verdad? Entonces hay una serie de conflictos que no son generados por Dios, sino son generados por la intervención de Labán, ¿verdad? Entonces vemos como el ser humano de repente trastorna el plan perfecto de Dios. Pero en medio de todo eso hemos venido diciendo que Dios cumple su propósito. Incluso utiliza las situaciones negativas y las convierte en positivas, ¿sí? Para al final cumplir el propósito divino de Dios. Entonces es como cuando decíamos que de repente nosotros queremos hacer las cosas a nuestra voluntad, acomodamos todo para que se haga nuestra voluntad. Salen las cosas mal, pero al final el Señor utiliza de repente todo eso para llegar al punto donde tenemos que llegar, ¿sí? A pesar de que en el camino surjan dificultades. Entonces, vamos a iniciar con el versículo número 1, donde claramente el capítulo número 31, donde habla que dice, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Y el versículo 3 es donde vamos a iniciar el relato, ¿sí? También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela. ¿Y qué le dice, hermano? ¿Y qué le dice? A ver. Muy bien, fuerte. Yo estaré contigo, ¿verdad? Entonces, imagínense a Jacob, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? ¿Verdad? Esa es la pregunta que hace, ¿verdad? Porque se encuentra en un conflicto. Ya ve que su suegro ya no es tan amable con él. Ve que sus cuñados pareciera que ya no lo estiman como al principio, ¿verdad? Esto se debe, por supuesto, a una serie de situaciones que se han venido dando, el enriquecimiento material de Jacob
ellos consideran a costas de Labán, ¿verdad? Ustedes al final del 29 van a ver cómo los rebaños de Jacob son aumentados porque hacen un pacto, decir, bueno, los blanquitos son tuyos, los manchados son míos, y da la casualidad que salían más manchados cada vez. Entonces Jacob se iba enriqueciendo. Entonces Jacob encara esta situación difícil con Labán, ¿verdad? Y con toda la familia. En esas condiciones, ¿verdad?, de conflicto, aparece otra vez el Señor. Es bastante interesante que durante toda la crisis de Jacob, siempre Dios se le aparece. Y le da siempre instrucciones acerca de lo que tiene que hacer, ¿verdad? Dios le da a conocer a Jacob el siguiente paso en ese plan que ha trazado para él, ¿verdad? Como bien lo leímos, es el retorno hacia Canaán. Y hay que entender que Dios siempre está presente para ayudarnos en medio de nuestras crisis, hermanos, ¿verdad? Es decir, si nos damos cuenta, Jacob en medio de las crisis, huyendo de asesinatos, se le aparece Dios, ¿verdad? Ahora en medio de una crisis familiar, pues está viendo que ya como que también peligra su vida, ¿verdad? Porque de repente ahí los hermanos, no sé qué pensamientos tenían sobre Jacob, pero de repente lo querían matar. No sé, no, la Biblia no es clara, pero hay un recelo, ¿verdad? Y un recelo por las cosas materiales. Y he visto que, digamos, las cosas materiales impulsan a la gente a tomar decisiones no muy humanas, ¿verdad? Es decir, no sé si han visto noticias que dice, pues hermanos se pelean a machetazos por la herencia de sus papás, ¿verdad? Entonces imagínense, o sea, los hermanos no querían darle una cachetada a Jacob, ¿verdad? Entonces, peligraba la vida. Entonces, hay que entender que siempre Dios está presente para ayudarnos en medio de nuestras crisis. Sin embargo, necesitamos aprender a dejar de hacer lo que estamos haciendo y escuchar lo que Dios quiere decirnos. Y esa era una virtud de Jacob. Siempre estar atento a la voz de Dios. Y entonces el punto 1 de nuestra clase es Jacob consulta con su familia. Jacob consulta con su familia. Ese es el primer punto de nuestra clase. Vamos a ver los versículos del 4 al 13. Dice el versículo 4, envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo le dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. En esta decisión de volver a Canaán aparecen dos factores, ¿verdad? El primero es que, por supuesto, Jacob reconoce que hay una hostilidad, ¿verdad? Hay deseos malos de Labán y los hermanos hacia él. Y pues la acusación no era sencilla, era bastante grave, ¿verdad? Porque, imagínense, culpaban a Jacob de despojar de la riqueza a Labán, ¿verdad? Entonces,
por más que Labán procuraba mantener pobre a su yerno, ¿verdad? Es decir, ¿cómo hago que este cuate no prospere? Entonces le voy a quitar, ahora que están saliendo pintados, le voy a poner los rayados. Y le cambiaba, bueno, ahora ya no son los pintados, son los rayados. Y entonces él se generó una serie de estrategias para mantener pobre a Jacob. Y pues por supuesto él enriquecerse más, ¿verdad? Sin embargo, vemos cómo la mano de Dios está con Jacob porque Jacob seguía prosperando. En segundo lugar, ¿verdad? Otro factor es que Jacob reconoce que el mismo Labán tiene ahora una actitud diferente y no muy amable hacia él, ¿verdad? Es decir, no sé cómo es eso, ¿verdad? Pero, ¿quién nos podría dar un ejemplo de suegro, verdad? No, bueno, vamos a dejarlo para después, ¿verdad? Pero no sé si, ¿verdad? Yo no tengo a mi suegro, ¿verdad? Pero no sé qué hubiera pasado, ¿verdad? No sé si entre hombres es un poco más complicado, ¿verdad? No, ¿verdad? Tampoco. No. Solo suegra. Y las suegras son un amor, ¿verdad, hermana? Sí. Son un amor las suegras, dice, no. Son un amor las suegras. Vamos a entrevistar aquí a un hermano que ya lo tengo en la mira, ¿verdad? Pero en tercer lugar, Jehová mismo le ordena a Jacob a regresar a Canaán, ¿verdad? Y esto, es decir, vean las tres cosas. Hay un conflicto, ¿verdad? Hay una identificación de conflicto, pero también hay una orden de parte de Dios. Pero este último factor es el decisivo y el determinante para Jacob, para regresar a Canaán. Yo no sé si Jacob en algún momento, después de los malos tratos que le daba a su suegro, dijo, yo no sé qué hago aquí, mejor me regreso a Canaán, ¿verdad? Es decir, al final yo no soy de aquí, ya con lo que tengo pues me alcanza para llegar a Canaán. Me imagino que en algún momento lo pensó, pero él permanecía sirviéndole como le había prometido a su suegro. Pero el factor decisivo para regresar era la voz de Dios. La voz de Dios, cuando Jacob reconoce la voz de Dios y el mandato de Dios, pues toma la decisión. Y aquí hay algo bien importante que hay que resaltar en este pasaje. La consulta que le hace Jacob a su familia para ir a Canaán, ¿sí? Entonces, evidentemente la familia de Jacob no había logrado funcionar, por supuesto, adecuadamente, porque Labán, ahí sí que como decimos en el buen chapín, metió su cuchara, ¿verdad? Es decir, él sabía con quién se quería casar, pero Labán dijo, no, primero la mayor, después está bien, la menor también. Pero vean el conflicto que generó, como les digo, en el plan de Dios, la intervención humana, como ha venido pasando en toda la historia de los patriarcas. Cada vez que el humano interviene, trastorna el ambiente, hay dificultades y este matrimonio, ¿verdad? Tiene dificultades, ¿verdad? Porque son dos, y no es mentira decir dos mujeres, un camino, ¿verdad? Dos mujeres y un esposo, ¿verdad? Entonces, las mujeres de Jacob se dieron cuenta que a menos de que se separaran de su papá Labán, seguramente su familia iba a continuar con conflictos, ¿verdad? Y no era mentira eso que siempre decía Dios al inicio, ¿verdad? Entonces dejará pues el hombre y la mujer a su padre, ¿verdad? Y se unirán en una sola carne, ¿verdad? Porque muchas veces las influencias de los papás pueden traer cierto conflicto a los matrimonios, ¿verdad? Y pues eso pasa, ¿verdad? Es decir, la mamá de la esposa puede influir en las decisiones, el papá de la esposa puede influir en las decisiones, entonces ahí puede generar cierto conflicto. Entonces, ellas, cuando fueron consultadas, pues dijeron, está bien, Jacob, ¿verdad? Vámonos, ¿verdad? Alejémonos. Vemos que esto en vez de ayudarnos, ahora que estamos con mi papá, en vez de ayudarnos nos está complicando. Entonces, algunas veces la familia en la cual nacimos y crecimos, muchas veces puede ser fuente de problemas, ¿verdad? Y confusión incluso para nuestra propia familia. En tales casos, hermanos, es prudente que nos alejemos físicamente
a fin de poder construir nuestra nueva familia en un ambiente positivo, ¿verdad? Y en un ambiente saludable, ¿verdad? Es decir, esto es una aplicación que puede ser adecuada, ¿verdad? Porque, como les digo, la incidencia, no quiero decir que sea así en todas las familias, pero generalmente cuando la pareja está en convivencia con los papás, ya sea del esposo o de la esposa, siempre hay una incidencia de parte de ellos hacia las decisiones de los esposos y eso puede traer cierto conflicto. Por eso, el que se casa, dice el dicho, ¿verdad? Casa quiere, ¿verdad? Pero es complicado, la verdad, es complicado. Pero en la medida que pueda realizarse esto, es más saludable. Punto número 2. Labán persigue y alcanza a Jacob. Vamos a leer siempre en el capítulo número 31, los versículos 27, 29, 27 al 29. Vamos a brincar un poquito para ir avanzando. El 27 al 29 dicen, ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas, ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Perdón, descomedidamente, sí, está bien. Y ya que te ibas, brinquemos al 31. Sí, respondió Jacob y le dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas, ¿verdad? Toman la decisión de regresar, de salir de Harán y regresar a Canaán, ¿verdad? Y entonces, de forma sigilosa, toman todo lo que tienen, ¿verdad? Imagínense, no era poco, ¿verdad? Entonces sí tuvo que ser una estrategia bien planificada porque no era poco lo que Jacob tenía en este momento. Entonces empiezan el camino de regreso hacia Canaán. Entonces, en medio de todo esto, Dios protege a Jacob de la destrucción o de la persecución, mejor dicho, de Labán. Imagínense, es que una persona que está concentrada en lo material, por eso les digo, pierde creo que la noción de sus actos, ¿verdad? Hay que tener ahí cuidado con eso, porque este Labán era muy materialista, entonces al ver que a su criterio era un robo lo que le habían hecho, ¿verdad? De que se lleven, ¿verdad? Porque todavía estando en el territorio de Labán podía exigir algo de eso, pero al ver que se iban con todo este ganado que tenían, ¿verdad? Con todas las ovejas, dice, no, esto es un robo, ¿verdad? Eso merece muerte. Y entonces Labán empieza esa persecución hacia Jacob, ¿verdad? Yo creo que Labán tenía la idea de ir y matar a Jacob, ¿verdad? Es decir, no, aquí me robaste y mereces la muerte. Pero en medio de esto, Dios protege a Jacob, ¿verdad? Tan pronto como Labán se da cuenta de que básicamente Jacob huye, él se prepara y va tras él y lo alcanza en una región que se llama Galaad, ¿verdad? Ahí lo logra alcanzar. Pero vemos que la protección de Dios que él le había prometido, incluso antes de entrar a Harán, ¿verdad? Y la que le da y le confirma para regresar a Canaán, hace posible que Labán no impida ese viaje de regreso a la tierra prometida. La protección de Dios se manifiesta en primer lugar en que Dios se le aparece en sueños a Labán y le dice que no le haga daño a Jacob. Miren cómo es Dios, que bien Dios pudiera haber puesto una columna de fuego, ¿sí? entre Jacob y Labán, ¿verdad? Dios es poderoso para hacerlo. Pero miren lo creativo que es Dios cuando quiere cumplir el propósito, ¿verdad? No, es que no me gusta hacerlo repetido, dirá Dios, ¿verdad? Sí, una columna de fuego, sí. Eso ya pasó de moda, ¿verdad? No, ahora le voy a hablar al enemigo, ¿verdad? Y se le aparece en sueños a Labán. Labán no conoce a Dios.
De hecho, Labán es politeísta, es decir, tiene muchos dioses. Pero el que no conoce es al verdadero Dios, ¿verdad? Yo estoy seguro que a Labán nunca se le apareció ninguno de sus dioses en sueños. Y creo que nunca le habló ninguno de sus dioses en sueños. Ni nunca se le movió, ni nunca se le cayó, ni nunca le hizo nada a alguna de esas sus imágenes que tenía. Pero aparece un sueño y aparece Dios mismo y le dice, hey, yo soy el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y te digo que no le hagas daño a Jacob. Miren, yo no sé qué vio Labán en ese momento, ¿verdad? No sé. Pero para que le haya creído a la primera es que tuvo que ver algo de verdad asombroso, ¿no? Porque yo no sé si usted cuando sueña, ¿verdad? Sí, esto sí es cierto, ¿verdad? O no comí mucho anoche, ¿verdad? No sé qué dice usted. Pero no sé si cuando sueña usted dice, no, si esto va a pasar o esto sí es cierto. Pero para que Labán haya creído a la primera es que tuvo que ver algo extraordinario. Algo muy real, ¿sí? No sé qué fue, ¿verdad? La Biblia no especifica cómo es, pero esos encuentros con Dios cambian a las personas. Así como el que nosotros tuvimos, ¿no? Nuestro encuentro personal con Dios definitivamente tuvo que cambiar. En segundo lugar, aunque Labán acusa a Jacob de haber huido a escondidas, ¿verdad? De llevarse a sus hijas casi que secuestradas, podríamos decir, ¿verdad? Y haber robado incluso a sus ídolos, ¿verdad? Que eso era también algo que le molestaba mucho a él. Labán no le hace daño, ¿verdad? Al contrario, Labán acepta esta advertencia que Dios le da y el temor de que no permitiera que sus hijas acompañaran a Jacob. Entonces, en relación a los ídolos o cualquier otra cosa que le hayan robado según él, el que lo haya hecho definitivamente tenía que haber sido sentenciado a muerte, ¿verdad? Esto sí era bien estricto para él, ¿verdad? Mira, está bien, te pudiste haber traído las ovejas y todo, pero el que se haya traído los ídolos, el mismo Jacob dice, no, eso sí, ahí sí se pasaron de la raya, ¿verdad? Por lo menos las ovejas sabía que eran mías, pero los ídolos, esos no, esos no eran míos, ¿verdad? Pero el que sí ahí sí se mandaron, ¿verdad? El que se haya traído eso, que se muera, ¿verdad? Y eso lo tienen que leer en los versículos anteriores, porque la hija de Labán es la que esconde ese ¿no? Para que le arda más a papito, ¿verdad? Vámonos, y me llevo los trofeos de fútbol, ¿verdad? Y los vamos a vender o los vamos a regalar, ¿verdad? Yo no sé cómo reaccionaría ahí Fernando si le quitan sus trofeos de portero menos vencido, y cuando mira, no, es que, ¿verdad? Compré esto y me dieron 10 quetzales por tu trofeo, ¿verdad? Entonces no sé cómo se sentía, pero Labán sentía esa furia porque se trajeron lo más preciado que él tenía. Jacob, por supuesto, no sabía que Raquel lo había hecho y ella misma, con bastante astucia, esconde esos ídolos de modo que Labán no pueda probar esa acusación, ¿verdad? Y van a ver ahí en los versículos que nos brincamos que ella saca los ídolos, se sienta sobre ellos, y pues le dice, al final Labán no los encuentra, ¿verdad? Y también Jacob tiene la oportunidad de afirmar que su protección y prosperidad se deben a la presencia misma de Dios. Hay que entender que Jacob siempre estaba consciente de la protección de Dios y él siempre refirió que todo lo que tenía era debido a Dios. Número 3, Jacob recrimina a Labán. Jacob recrimina a Labán. Vamos a leer el 41 y el 42. Dice, este es el tercer punto, Jacob recrimina a Labán. Yo creo que se está guardando ese deseo de gritarle Jacob a su suegro, ¿verdad? Yo creo que era muy respetuoso este Jacob, pero donde sí lo sacaron de sus casillas ya responde, ¿verdad? Entonces, Jacob recrimina a Labán. Versículos 41-42. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces.
Y si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuvieran conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. ¿Verdad? Eso te pasa por meterte con papito, ¿verdad? Jacob estaba consciente de quién lo acompañaba. Pero Jacob presenta su queja de que él había sufrido injustamente y había sido tratado de manera injusta y que había tenido muchos conflictos, ¿verdad?, en el cumplimiento de su deber. Yo no sé si algunos de ustedes en sus trabajos de repente se sienten como Jacob, que no son valorados, ¿verdad? Este Jacob era muy trabajador. 20 años de labor, ¿verdad? Y le cambiaron 10 veces el salario. No un ascenso, sino que un descenso, ¿verdad? Yo no sé si les ha pasado, pero espero que no, hermanos. Yo no sé, espero que nunca me pase también, ¿verdad? Felicidades, lo hemos descendido, ¿verdad? No, yo no sé. Y lo que es lo primero que, no tenemos la actitud de Jacob, no, yo me voy entonces, ¿verdad? Renuncio, ¿verdad? Pero vean cómo Jacob permanece fiel al propósito que Dios le había dado. Y él dice, bueno, está bien, yo sé que hice un pacto, Dios me iba a prosperar. No sé qué prosperidad haya en que me reduzcan el salario tantas veces, ¿verdad? No sé, pero aquí voy a estar, Señor, yo sé que tú vas a prosperar. Y cuando le reducían el salario, es decir, le cambiaban la forma de su salario, ¿verdad? En vez de disminuir como pretendía Labán, aumentaba. Y entonces Jacob decía, definitivamente es Dios. Y yo creo que ya como por la quinta o séptima decía, te voy a quitar, ahora ya no van a ser los manchados, ahora van a ser los listados, dale Labán, ¿verdad? No tengas pena, cámbialo, ¿verdad? Porque ya la fe estaba creciendo en medio del conflicto. En medio de la crisis, Jacob reconocía que Dios siempre estaba con él. Jacob se hizo el hábito de hacer más de lo que se esperaba de él, a pesar de las circunstancias. Yo no sé si nosotros somos iguales, ¿verdad? Cuando en realidad hay injusticias en nuestro ámbito laboral, ahora ya no voy a rendir, ahora a ver quién hace eso, pero yo ya no lo hago, ¿verdad? Y a ver el jefe qué hace, ¿verdad? Pero Jacob nunca quitó su espíritu de servicio, ¿verdad? Cuando sus rebaños se veían atacados, ¿verdad? Él se hacía cargo de las pérdidas en lugar de dividirlas con Labán. Es decir, cuando estaba pastoreando, de repente habían saqueos, habían robos, ¿verdad? Y saqué 100, regresaron 80. Labán seguro me va a hacer problema. Voy a traer de las mías y le voy a completar. Ahí está Labán, tu 100, ¿verdad? Y Labán ni en cuenta, ¿verdad? 100 llevó, 100 trajo, está bien. Siempre hizo más de lo que le pedían hacer. La diligencia de Jacob a la larga le produjo buenos resultados, ¿verdad? Sus rebaños se comenzaron a multiplicar. Este hábito de hacer más de lo que se espera de uno puede dar buenos resultados, mis queridos hermanos. Les voy a enlistar por lo menos 6. El primero, definitivamente le agrada a Dios. Si usted hace más de lo que esperan que usted haga, no lo hagan como para los hombres, dice la Biblia. Háganlo como para Dios. Entonces lo primero es que usted va a agradar a Dios. Segundo, gana reconocimiento y posiblemente un ascenso, ¿verdad? Número 3, mejora su reputación, ¿verdad? Número 4, logra que otros confíen en usted. 5, adquiere nuevas experiencias y mayor conocimiento. Y número 6, desarrolla madurez espiritual. Pruébelo, ¿verdad? Aquí hay lecciones de vida a través de estos hombres. Pruébelo a hacer en su trabajo.
Cuando hay adversidades, cuando lo regañen, dé un poquito más, ¿verdad? Ya, bueno, está bien, vamos a hacerlo mejor. Jacob también expuso la conclusión de que si no hubiera sido por la intervención de Dios, seguramente Labán le habría quitado todo. Y llegamos al último y cuarto punto, que es Jacob y Labán se reconcilian. Y vamos a ir al versículo número 44, donde dice, siempre del capítulo 31, ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. El 50 dice, si afligieres a mis hijas o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Voy a apuntar eso porque me va a servir ahí cuando vayan a pedir a la niña, ¿verdad? ¿Quién tiene niñas, verdad? Ahí lo apuntan, ¿verdad? Ahí, cuidado si le haces algo a mi hija, ¿verdad? Y no va a estar ahí, pero va a estar Dios, ¿verdad? Qué buena se le eché este Labán, ¿verdad? En la otra Biblia traigo mi marcador. Un pacto que hizo Labán con Jacob. Hagamos ese pacto entre tú y yo. Miren quién toma ahora la iniciativa. Labán es el que toma la iniciativa de llegar a esa conciliación familiar, ¿verdad? En ese momento, y seguramente tiene una connotación futura, porque ahí van a ver entre esa conciliación entre arameos y hebreos que vamos a ir viendo en la historia, ¿verdad? Aquí los arameos de donde es Labán, ¿verdad? Ahí van a ver cómo de repente más adelante vamos a llegar a ver esta relación entre arameos y hebreos. Y surge a raíz de este pacto, pero tendríamos que irnos mucho más adelante. Pero el pacto era un compromiso mutuo entre dos partes y tenía en sí una obligación religiosa que no se tenía que quebrantar. Tenía elementos muy visibles que servían de testimonio a ambas partes, ¿verdad? En este momento nosotros, ¿cómo pactamos, verdad? Yo ahí plasmé mi firma en un papel que me dice que Alma Patricia Álvarez Barrios es mi esposa, ¿verdad? Yo soy su esposo. Pero antes no estaba un notario enfrente de ellos, ¿verdad? A ver, Labán, venga a firmar aquí, Jacob, venga a firmar aquí. No, se materializaba a través de algo físico, unas piedras, ¿verdad? Entonces dijeron, estas piedras van a ser como que el acta de este pacto, ¿verdad? Entonces, también otra forma es que se participaba en comidas ceremoniales, ¿verdad? Eso sí, yo creo que lo seguimos practicando los chapines, ¿verdad? Porque siempre que hay una boda, ¿verdad? Un casamiento ahí civil, no se vayan, por favor. Hay comidita, ¿verdad? Entonces, yo no, ya si me preguntan, no está mi esposa, ¿verdad? Si me preguntan qué comimos ese día, no me acuerdo ustedes, pero sí comimos, ¿verdad? Tal vez ella sí se acuerda, ¿verdad? Y no sé si te acuerdas cuando civilmente hiciste, ¿qué comiste? ¿Qué comiste ahí esa vez? Ahí está tu esposa, mira, ahí está tu esposa. Pero la idea es que vean cómo cambia después de un encuentro con Dios Labán. De ahí vamos a seguir viendo la historia de Jacob. Pero vemos cómo la protección de Dios sobre Jacob se manifiesta de muchas formas, ¿sí? Jacob sabe que está en medio de un conflicto. Él toma la decisión de regresar. Dios le dice, yo voy a estar contigo. Yo no sé si cuando Jacob ve a Labán que viene, y no viene en son de paz, viene a matarlo. Y después creo que de terminar la comidita, Jacob dice, Señor, gracias, ¿verdad? Porque de otra forma no sería posible esto, ¿verdad? Solo tu mano de protección puede generar que mi suegro que quería matarme, ahora haga pacto conmigo, ¿verdad? Y entonces las aplicaciones de nuestra clase esta mañana, hermano. En primer lugar, el sentido de llamamiento. El sentido de llamamiento es nuestra primera aplicación. Jacob permaneció 20 años en Harán, trabajando, ¿verdad?
Durante esos años se casó, tuvo 11 hijos, prosperó económicamente, tuvo conflictos y dificultades, pero Jacob nunca perdió su sentido de llamamiento. Aceptó toda la dureza y las circunstancias adversas como preparatorias para el cumplimiento de su llamado. Dos cosas fueron las que mantuvieron ese sentido de llamamiento. En primer lugar, reconoció el cuidado de Dios en todo y desde el principio aceptó el propósito de Dios. Nos podemos preguntar, en el trabajo donde estamos, en el lugar donde nos desenvolvemos, si sentimos que hay injusticia, si sentimos que hay un ambiente malo, definitivamente Dios quiere hacer algo ahí a través de nosotros. Es que aquí, de verdad, siento que no me valoran, ¿verdad? Aquí siento que el ambiente no es muy bueno. Definitivamente Dios quiere hacer algo ahí a través de nosotros. Y eso lo sabía Jacob. Jacob desde el inicio le cambiaron todo el chip, ¿verdad? Le dieron a la mayor, él quería a la menor, pero él dijo, bueno, cuando vine Dios me dijo que Dios iba a estar conmigo. Yo sé que en medio de toda esta adversidad Dios va a estar conmigo. Y esa fe hizo que Jacob fuera prosperando. Número 2, la familia y las decisiones importantes. La familia y las decisiones importantes. En el momento más crítico de su vida, Jacob consultó con sus esposas. Su decisión de volver a Canaán encontró oposición en su suegro y peligro a través de sus cuñados, pero fue apoyado totalmente por sus esposas. Esto es digno de imitar. La familia que consulta sobre las grandes decisiones no solo tomará decisiones sabias, sino quedará más unida y así cumplirá mejor lo que se propongan. Es importante, ¿sí? La comunicación familiar, las decisiones como familia, ¿verdad? No se pueden tomar decisiones individuales. Si nos casamos, ¿verdad? Si tenemos a nuestra pareja, pues decidimos que íbamos a ser uno solo, ¿sí? Yo no puedo decidir ahora sin consultar a mi esposa, ¿sí? Ahora somos una sola carne. Si estamos tomando caminos separados, hay mayor posibilidad de que las decisiones que se tomen sean equivocadas, ¿verdad? Yo no sé si qué opinión tiene su pareja de usted, ¿verdad? Es que él no me cuenta nada, ella no me cuenta nada, ¿verdad? Ella hace... Nosotros tenemos y le soy sincero, ese es en nuestros conflictos, ¿verdad? Que siempre hay entre parejas, ¿verdad? Llegamos en un punto en que ella dice, haz tu santa voluntad, ¿verdad? Y después nos reímos de eso, ¿verdad? Nos reímos de eso. Pero yo digo, no, ¿cómo voy a hacer mi voluntad? Pero no, son cositas muy sencillas, muy triviales, que al final nos reímos de eso. Pero no se trata de hacer nuestra santa voluntad, ¿verdad? Se trata de tomar un consenso con la pareja y caminar juntos. Y número 3, conflicto y reconciliación. Jacob tuvo muchos conflictos en Harán. Fue un hombre de lucha y por su tenacidad y confianza en Dios permaneció fiel a su propósito. Comenzó su vida matrimonial en conflicto y dejó el lugar en conflicto. Pero cuando llegó el momento de ocasión, aceptó la reconciliación con su suegro. Más tarde encontrará reconciliación con Esaú e inspirará también a José a reconciliarse con sus hermanos en Egipto. Y a nosotros los creyentes nos fue dado el ministerio de reconciliación. Aceptemos esta responsabilidad tan grande. El viernes compartíamos con los muchachos un tema bien importante sobre el odio, rencor y la amargura, ¿verdad? El odio, ¿verdad? El enojo da cabida al rencor, el rencor genera la amargura. Bien, Jacob pudo decir, es que me trataste como iba a decir una palabra de un programa, ¿verdad? Pero no, me trataste mal, ¿verdad? No mereces mi perdón. Yo creo que Jacob tenía todo el derecho de decir eso. Me trataste mal.
En 20 años que te serví, que di lo mejor para ti, nunca me trataste bien. ¿Crees que yo te puedo perdonar? Y regresate, Labán, aquí no tenés nada que hacer. Jacob dijo, está bien, Labán. Es que no depende de ti, Labán, depende de lo que Dios quiere para mí. Te usó de mala forma hacia mi vida, pero te usó. Así que yo te perdono, Labán. Aquí estamos en paz. Miren qué tipo de Jacob. ¿Cómo hemos venido viendo a un Jacob cambiante desde ser un tramposo mentiroso, ¿verdad? Incitador, ¿verdad? Y vemos a un Jacob que se ha encontrado y tiene una comunión con Dios, que cada vez que tiene dificultades se encuentra con Dios. Y vemos a un Jacob, 20 años de sufrimiento, y decirle, te perdono, Labán, no hay problema. Sé que Dios estuvo en medio de todo esto. Y mira, en medio de todo este daño, lujo de rebaño, ¿verdad? Así es Dios. Así es Dios. Cuesta verlo, ¿verdad? En medio de la dificultad. Pero definitivamente Dios transforma las situaciones negativas en situaciones positivas para bendecir a sus hijos. Creo que es nuestra obligación. Si traemos algo que nos ha estado haciendo daño, ¿verdad? Y yo creo que es un tema que Dios ha venido hablando también a mi vida para ver, ¿verdad? Que no podemos tener rencor hacia nadie. No podemos tenerle odio hacia nadie. Porque no le hacemos daño a la persona, ¿verdad? Nos hacemos daño a nosotros mismos. A nosotros nos hacemos daño. Jacob entendió que todo lo que pasó malo, a pesar de que no le agradó, pero vio la mano de Dios. Y dijo, te perdono, Labán. Así que oremos esta mañana. Si hay algún hermano, incline su rostro. Si usted todavía tiene esa dificultad de saber que de repente no ha estado bien con alguien, un familiar incluso un vecino, si cree que hay un conflicto con él y dice, no, yo no lo perdono, ¿verdad? No, yo para qué lo voy a perdonar, no se merece mi perdón. Yo creo que el Señor hoy le dice, hermano, que es necesario perdonar. No por la persona, por usted mismo. Tiene que sanar su corazón. No deje que las raíces de amargura se establezcan en su corazón. Hoy quisiera que usted y que nosotros sanáramos nuestro corazón y dijera, perdón, Señor, yo sé que no he perdonado. Quisiera hoy perdonar. Yo quiero dame la valentía de dar ese paso en perdonar. Incluso si es su pareja, si es su esposo, si es su esposa. No somos los mejores, ¿verdad? Tenemos muchas imperfecciones. Si le preguntaran a mi esposa, quizá sé que diría más virtudes que desperfectos. Son bromas. No somos perfectos, pero hay un propósito en medio de su matrimonio. Dios los unió. ¿Qué circunstancias hubieron? En este momento no importa. Dios definitivamente quiere algo especial para nuestras vidas, para nuestras familias. Porque si usted cree que fueron situaciones negativas las que los unieron y acusa esa, es que yo no debía estar contigo, yo no debería estar. No. En medio de todo hemos visto que Dios está presente. Así que Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros, en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Y pidámosle a Dios que podamos fortalecer esos lazos de amor en nuestras familias. Gracias, Señor, te damos porque eres bueno. Pedimos que en esta mañana, Señor, seas tú quien estés con nosotros, que nos ayudes a ser mejores personas, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores padres, Señor. Hemos aprendido que tú siempre estás con nosotros, Señor. Esa es tu promesa. Y queremos pedirte que en medio de las dificultades podamos
ver que tú estás con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.